Aline, Hola. y vino acompañada de una joven seminarista también. Hola. Bien, bienvenidas las dos. Hola, buenas. Qué buenas, buenas, buenas. Ay, perdón por la Seminarista. Sí, sí, claro. Hay pastel, hay café, hay de todo, ¿eh? Estamos hoy con papel. Llegaste a tiempo, ¿eh? Para sí, justo. Sí, está muy buena esta. ¿Leíste? ¿Leíste leer? Empecé, sí, pero está bueno. Es que ahí es Buenísimo, ¿no? Ya estamos, Pati Ponce. Sí, perfecto. Bueno, pues muy buenos días, seminaristas. Gracias por hacer posible este espacio nuevamente. Gracias, Margarita, por ser y estar siempre. Y por supuesto, muchísimas gracias, Aida, haber aceptado la invitación, porque sabemos de tu agenda académica y de compromiso social tan apretada que tienes. En verdad es un lujo que hoy puedas estar con nosotras. Gracias, Margarita, por ponerme en el cartelito, pero a mí solamente me toca presentar a Aida porque yo no sé de estos temas. No es que no me toquen como mujer, como académica, como investigadora, como ser humana. Claro que me tocan los temas, pero no soy quien los investiga. Lo que sí fui la promotora para que se creara en este seminario, lo que sí fui promotora que dentro de este año pudiésemos colocar el tema de las violencias, que para mí es muy desagradable, muy doloroso, pero creo que siempre debe estar en la agenda de nosotras, como académicas, como mujeres y como feministas. Sin más, ahí hago la presentación de Aida. Rosalba Aida Hernández Castillo es originaria de Ensenada, Baja California, en México. Es doctora en antropología por la Universidad de Stanford. Actualmente es profesora investigadora titular C del CIESAS en la Unidad de México. Se formó en el oficio de escribir a través del periodismo, trabajando desde los 18 años como redactora en una agencia centroamericana de prensa, y desde sus años de estudiante ha combinado su trabajo académico con el activismo feminista y el trabajo de divulgación, incursionando en la radio, video y la prensa escrita. Su trabajo de investigación ha estado enfocado en la defensa de los derechos humanos de las mujeres y los pueblos indígenas en América Latina. Ha vivido y realizado investigación de campo en comunidades indígenas mexicanas en los estados de Chiapas, Sinaloa, Guerrero y Morelos, con refugiados guatemaltecos en la frontera sur, con familiares de migrantes desaparecidos en Honduras, así como con migrantes norafricanos en España. Con la poeta Elena de Hoyos es fundadora de la colectiva editorial Hermanas en la Sombra, la primera editorial penitenciaria en México. En los últimos 6 años ha acompañado desde la investigación activista a los colectivos de familias de personas desaparecidas, primero como integrante del grupo de investigación en antropología social y forense, y actualmente como integrante de la Brigada Nacional de Búsqueda. Ha publicado como autora única o como editora 22 libros y su obra se ha traducido al inglés, español, portugués, francés y japonés. Durante el año de 2003 recibió el premio LASA con el doctor Rodolfo Stavenhagen por sus aportes a la investigación socialmente comprometida, y en el 2013 obtuvo la cátedra Simón Bolívar, otorgada por el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad del Reino Unido por su trayectoria académica. Es integrante del Sistema Nacional de Investigadores nivel 3. Aida, adelante, por favor, y mil gracias por estar con nosotras hoy. Pues muchísimas gracias, gracias a Margarita, a Pati Ponce, y bueno, veo a varias de mis amigas, hermanas, a Lina, Conchita, conectadas también. Me da mucho gusto pues poder compartir, aunque sea virtualmente, con ustedes. Empiezo aclarando, Margarita, que no me iba a ir de sabático, iba a pedir mi cambio definitivo a Oaxaca, pero después la vida me arrepintió y sigue estando en la mira esa posibilidad. Aquí te esperamos con los brazos abiertos siempre, querida Aida. Muchas gracias. Bueno, pues lo que hoy les quiero compartir es un trabajo colectivo. Patricia Ponce ya se supo, antes los dictámenes son anónimos, pero ella fue dictaminadora de un manuscrito colectivo que fue un libro un poco catártico que hicimos en medio de la cuarentena, el encierro y el duelo que nos dejó
pues estos 3 años tan sui generis que algún día, cuando estemos más viejitas, vamos a narrar como un momento, un parteaguas de nuestras vidas en muchos sentidos, ¿no? Muchas hemos perdido a gente muy querida. Yo personalmente tuve varias pérdidas, entre las colectivas Hermanas en la Sombra tuvimos pérdidas y también en mi familia. Entonces, realmente escribir este libro, pues fue una manera también de sanar, que es una apuesta importante que tenemos como metodológica, ética y política, quienes participamos, la mayoría de quienes participamos en este libro. La documentación de las violencias desde la academia, pues debe de evitar la revictimización y debe de contribuir de una u otra manera no solo a la denuncia, sino también a la sanación. Creo que ese es un principio que atraviesa muchos de los trabajos que están aquí y que también es una enseñanza que hemos tenido con quienes caminamos, ¿no? Cuestionamos esta perspectiva dicotómica de objeto, sujeto de estudio, y pensamos más bien en la coproducción de conocimientos y cómo poner en estas sociedades profundamente desiguales el privilegio de la formación académica y del conocimiento académico al servicio de las organizaciones, colectivos, luchas con las que trabajamos. Y en este caminar, pues hemos aprendido que muchas de las mujeres, de las integrantes de la comunidad LGBTQ y que con quienes trabajamos, pues le han apostado también a la sanación, ¿no? Porque defender la vida es ya en sí mismo una forma de resistencia y para defenderla, pues es súper importante también cuidar la cuerpa y bueno, es parte de esta ética que atraviesa este proyecto. Quiero darles una visión general y luego centrarme pues, en lo que ha sido mi trabajo de 16 años, que comparto, por cierto, con Conchita Núñez, que hemos tenido muchas alianzas, que es el trabajo en contra de las violencias penitenciarias y carcelarias, el secuestro de las mujeres por parte del Estado punitivo, ¿no? Y bueno, el libro responde también a un discurso muy común y es que la pandemia nos igualó, ¿no? Que a todos nos tocó. Y bueno, quienes trabajamos con comunidades racializadas, en contextos de violencia, desiguales, pues nos dimos cuenta de inmediato que la principal solución, sostener el confinamiento prolongado, implicaba pues contar con los recursos económicos para realizarlo, tener acceso a la salud, evitar tener el distanciamiento social, acceso a educación remota, vacunas, y todos estos elementos pues estuvieron definidas por privilegios que determinan esta desigualdad de la sociedad mexicana, ¿no? Estos entrecruces de distintas desigualdades, pues marcaron si podías o no hacer cuarentena, si podías o no conectarte por Zoom. Entonces, esta manera de vivir la pandemia evidentemente también estuvo marcada por las desigualdades estructurales. Y fue en este contexto en que surgió la iniciativa primero de hacer un número especial de Lichan, que es una revista de divulgación que se hace así como muy rápido con este sentido de urgencia. Estaba pasando que estaban cerrando las CAMIS a nivel nacional por los recortes presupuestales, las casas de la mujer indígenas, y hicimos un grupo de chat en el que estamos varias de las que estamos aquí, para ver cómo defendíamos las CAMIS. Nos cerramos las cárceles y empezamos a saber que había muertes en las cárceles. Entonces, en este sentido de urgencia, creo que esto es también una reflexión. La siguiente diapositiva, sí. Perdón, puedes pasar a la siguiente, perdón. Yo la tengo aquí y le estoy diciendo que pase de acuerdo con lo que vas diciendo. Pues Perdón, yo les voy diciendo entonces, se me olvidó. Estamos en la diapositiva que dice el libro colectivo Resistir en la sombra de la pandemia. Sí. Sí. ¿Sí? Listo. Es que yo estoy viendo por esos problemas técnicos, yo estoy viendo mi PowerPoint, no el de ustedes, entonces se me olvidó, perdóname. Bueno. Entonces yo les voy diciendo, ¿sí? Entonces fue en este contexto, estamos aquí donde aparece la CAMI, con este sentido de urgencia, y en este sentido quiero decir que es bien importante porque el trabajo académico tarda a veces, pues miren cuándo está saliendo el libro, todavía no lo tenemos en prensa, ¿no? Y necesitábamos decir algo pronto. Entonces también buscar espacios, en este caso fue Lichan, para una versión muy preliminar.
Y de aquí surgió la idea con Natalia de Marinis, mi colega, pues de invitar a varias de las colaboradoras, no a todos, porque el número de Lichen es un número muy amplio, luego se los comparto, a poder participar en este libro, retomando lo que habíamos escrito para divulgación. Y en este libro pues documentábamos cómo las mujeres y las personas no heteronormadas, personas en prisión, las migrantes, las defensoras de derechos humanos, y muchas de ellas que viven en estas regiones racializadas y marginalizadas, lo que veíamos era un continuum de esta violencia que de por sí tenían sus vidas, que se veía profundizada y agravada en el contexto del COVID-19. Y fue llevar esto que primero era de divulgación a una reflexión más profunda, lo que nos llevó a hacer el libro. Pero algo que era muy importante para nosotras no era solo documentar las violencias y su profundidad, sino mostrar también que se crearon nuevas maneras de estar, nuevas formas de cuidados colectivos, nuevas formas de recrear los tejidos comunitarios que permitían sostener la vida aún en estas condiciones. Entonces, también el libro mantiene siempre esta tensión. Aún en estos contextos, hay maneras de sostener la vida que hay que reconocer, porque si no caemos nuevamente en una visión súper victimizante, ¿no? De estos. Es el índice del libro. Pasamos al siguiente, que es el índice. Sí, ya estamos. Va a ser, digo, no me voy a profundizar, pero quiero reconocer para que vean ustedes la diversidad de voces y enfoques que tiene el libro. Tenemos el trabajo de Lucía Melgar, La densa sombra de la violencia en tiempos de pandemia. Lucía lo que nos hizo fue una visión como más amplia, general, de lo que estaba haciendo la pandemia desde una perspectiva femenina. Después el trabajo de Marisol Alcocer Perulero y Aremi Torres Galeana. Ellas son compañeras académicas afrodescendientes de Guerrero, que hablan del contexto específico de cómo afectó la pandemia y profundizó las violencias de las niñas en general, pero en especial de las niñas afro, y toman el caso de una niña afro, de la niña Tomasa y todo lo que se movió alrededor. Y después, pues, Marta Patricia Castañeda, quien tiene años caminando de la mano de la Coordinadora Nacional de Mujeres Indígenas. Ella se concentra mucho más en la manera en que las mujeres indígenas viven la pandemia, con la ventana de la CONAMI y de las CAMIS, pero con una perspectiva general. Y nos interesaba ver también cómo contextos específicos, por ejemplo, la lucha contra el feminicidio, se veían o no afectadas en el contexto de la pandemia. Y ahí invitamos a Perla Orquídea Fragoso, que nos habló de qué implicó el cierre de fiscalías, de ministerios públicos, cómo buscar violencia, pero a la vez cómo seguía el contexto del feminismo. Y luego el texto que compartí con ustedes ahora, que les voy a profundizar más adelante. Y nos interesaba también pues ampliar esta perspectiva de mujeres, ¿no? Desde una perspectiva muy heteronormada y cis, y ver qué estaba pasando con las mujeres trans, y para eso invitamos a Juliana Vanessa Maldonado, que venía trabajando con mujeres trans en el contexto de las caravanas que siguieron pasando aún con el COVID-19 y cuyas violencias se profundizaron. El trabajo de Lina, que está aquí con nosotras, que ella estaba pues centrando su trabajo mucho con mujeres afromexicanas y históricamente con pueblos indígenas, y qué pasó con el COVID desde una perspectiva de la antropología médica. El trabajo de Natalia, ella venía acompañando también a organizaciones de familiares de personas desaparecidas y sus formas específicas de resistencia desde los tejidos, pero ¿qué pasó? ¿Cómo se reorganizaron estas formas de resistencia con la pandemia? Y finalmente un trabajo que terminó en plena pandemia, Laura Edith Saavedra, sobre las defensoras de derechos humanos en este mundo. Y bueno, toda esta visión que tiene diferentes sectores, pues está redondeada con la voz analítica de Natalia y mía, que trataban de plantear y de pluralizar tanto el concepto de mujeres como el concepto de violencia. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, en ese sentido veíamos que lo que estábamos nosotras planteando estaba pasando a nivel mundial, ¿no? Que la violencia de las mujeres estaba profunda. Y empezaron estas campañas de sensibilización de los riesgos que enfrentaban las mujeres cuando se quedaban atrapadas con sus agresores.
Eh, y este campaña que empieza a lanzar la ONU, pues nos mostraba algo que estaba pasando también en México, ¿no? Que había un aumento desproporcionado de llamadas telefónicas, que las situaciones de violencia al interior del hogar se estaban profundizando, pero también fuera de ellos, porque pasó que los espacios públicos se quedaron vaciados, y que el hecho de que hubiera menos presencia en el espacio público lo volvía más riesgoso, y en contextos en donde había crimen organizado y colusiones entre las fuerzas de seguridad y el crimen organizado, pues estos espacios, ¿sí? ¿Me hablan? Sí, no, no. No, ok. Estos espacios pues se volvieron de riesgo. Y en México, ¿qué pasaba con este contexto? ¿No? Pasamos a la siguiente. Eh, ay, perdón. Eh, bueno, en México, así como datos, presentamos en la introducción algunos datos generales, están los informes de X Justicia, los informes de la Red Nacional de Refugios, y para darnos así alguna idea, es que el número de mujeres asesinadas durante la pandemia se elevó en un 11%, y que se empezaron a registrar también 143 llamadas por hora, eso lo decían los refugios, que representó un 42% de aumento con respecto al año anterior sin pandemia. Esto en el primer año de la pandemia nada más, ¿no? Esto aumentó también la carga para las organizaciones, en un 77% se aumentó. Hubo un aumento en los refugios que daban atención a las mujeres, pero todo esto se estaba dando al mismo tiempo que teníamos recortes presupuestales en nombre de canalizar el dinero al sector salud para atacar la pandemia. Entonces, proyectos como la Casa de la Mujer Indígena, que generalmente daban acompañamiento a partos, daban acompañamiento de salud sexual y reproductiva, aumentaron su atención porque la gente no iba a los hospitales y empezaban a llegar con ellas. Pero también ellas se tuvieron que empezar a atender muchos más casos de violencia al mismo tiempo que se quedaban sin presupuesto. Lo mismo pasó con muchos de los albergues, con todo este discurso de recortar a las organizaciones de la sociedad civil los presupuestos, pues esto debilitó las posibilidades financieras en momentos en que se estaba duplicando o triplicando la demanda. Pasamos a la siguiente. Y bueno, frente a esto, pues no es cosa menor, declaraciones desde la presidencia en sus mañaneras, ¿no? Que las llamadas eran falsas, y en la profundización de un discurso familista que se ha profundizado durante esta administración. ¿No? Es paradójico que este discurso pues era característico de la derecha, del PAN, quien había sido los grandes defensores de los valores de la familia, regresan con este gobierno de pseudoizquierda, ¿no? Esta cita en medio de la pandemia decía: la familia en México es excepcional, es el núcleo humano más fraterno, esto no se da en otras partes, lo digo con todo respeto. Entonces, si queremos medir violencia familiar en México con los mismos parámetros de otras partes del mundo, esto no se aplica, ¿no? En México, esto lo veíamos mientras que teníamos 142 llamadas por hora en los refugios solo del DF, ¿no? Entonces, esa gran familia mexicana estaba profundizando la violencia doméstica. Solo como un paréntesis, este familismo, yo trabajo ahora también con familiares de personas desaparecidas, y no sé si lo han dado seguimiento, pero él ha dicho que los muchachos, los jóvenes que aparecen en las fosas, son también producto de la desintegración familiar, que estas madres que se salen a trabajar y no se quedan a cuidar a sus hijos, pues crean familias disfuncionales, y por eso los muchachos terminan en las fosas. Y bueno, esta es una acusación súper fuerte para los colectivos de familias, ¿no? Porque es culpar, o sea, revictimizar a las familias. Bueno, esto fue también en el contexto de la pandemia. Pasamos al siguiente. Y algo que para nosotras era muy importante en este libro, y ha sido muy importante en los trabajos de varias de nosotras, es demostrar cómo el racismo estructural, no solo el racismo como un prejuicio ideológico hacia la otredad, sino el racismo como una estructura que constituye el Estado-Nación mexicano,
también marcaba las violencias que se estaban viviendo y cómo se profundizaban en el marco de la que estos cuerpos que habitan en territorios marcados por violencias coloniales, racistas, patriarcales, se veían doblemente o triplemente precarizadas. En ese sentido, pues yo propongo este concepto de geografías racializadas, que retomo también de la teoría crítica, en donde nos plantean que la manera en que las violencias se distribuyen en los territorios está también marcado por el tipo de cuerpos que habitan estos territorios. Es decir, no es que necesariamente porque seas afro o porque seas indígena te va a llegar, te van a violentar más, pero sí es en estos territorios en donde la distribución del presupuesto en salud pública es menor, en donde el acceso a ciertos servicios es menor, en donde tus hijos tienen menos posibilidad de conectarse a la escuela y se desescolarizan como una forma de violencia, ¿no? Entonces, es esta estructura racializada territorialmente que hace que las muertes sean mayores en ciertos territorios y las ejecuciones sean mayores, ¿no? Esta imbricación entre el clasismo y el racismo hace que ciertos cuerpos y ciertas vidas valgan menos y por lo mismo la manera en que los recursos públicos se distribuyen también sean de una manera desigual, ¿no? Si viéramos cuándo llegaron las vacunas a Polanco o a algunas de los barrios urbanos, clase media alta, las clínicas que había en esa zona, los presupuestos que había para la salud frente a lo que estaba pasando en la montaña de Guerrero o en las comunidades rurales de los Altos de Chiapas, pues la desigualdad era mayor. Esto paralelamente a la desconfianza profunda que había en el sector salud frente a la vacuna, ¿no? Comunidades que históricamente han sido esterilizadas de manera forzada, han sido tratadas con desprecio, ¿por qué van a confiar en que ahora la vacuna va a salvar la vida? ¿No? Esto también implicó otro de los grandes retos para las campañas cuando ya finalmente sale la vacuna. Pasamos al siguiente. Entonces, el libro en sí misma es una invitación a comprender las particularidades que están teniendo la violencia hacia las mujeres, hacia las niñas racializadas, hacia las comunidades trans, en entornos de violencia y de despojo, tanto rurales como urbanos. Y ampliar nuestras miradas para incluir las violencias estructurales. Y esto pues no se reduce a una sumatoria de opresiones, ¿no? Yo creo que este es el gran reto de cuando decimos qué implica esto que ahora se ha convertido en el nuevo mantra de la perspectiva interseccional. No es solo una sumatoria de violencia clasista, racista, homofóbica, sino es ver cómo se imbrican, es decir, cómo las estructuras coloniales que siguen caracterizando a la sociedad mexicana han influido en que ciertos cuerpos estén en ciertos territorios y que esto mismo hace que el capitalismo se desarrolle en estas regiones con ciertas características y que la inserción de las mujeres pobres racializadas en el capitalismo tenga ciertas características. Entonces, tener una perspectiva interseccional no implica sumar violencias o sumar opresiones, sino entender la mutua constitución y la manera en que estas imbricaciones constituyen cierto tipo de subjetividades, posibilitan cierto tipo de violencia. Y otro elemento, pasamos a la siguiente, que también está pues atravesando el proyecto del libro, es el Estado como perpetrador de violencias extremas, perpetrador de violencias institucionales. Y bueno, lo que vamos viendo en los capítulos de feminicidio, en los capítulos específicos de Lina sobre el sector salud, en el capítulo sobre las mujeres trans, esa es una foto de una mujer trans que está siendo detenida, en mi capítulo sobre las prisiones, pues es que el Estado mexicano no solo ha fallado en prevenir el feminicidio y la violencia de género, ¿no?
tenemos un Estado que se ha caracterizado por la firma de acuerdos y convenios internacionales a por mayor. En un momento dado, cuando Marcela Lagarde estaba en el Poder Legislativo, la ley para eliminar toda la forma de violencias en contra de las mujeres, pues se convirtió como una de las leyes más avanzadas en América Latina, era multicitada, y al mismo tiempo que estábamos con ese gran, celebrando la importancia de esa ley, pues estaba pasando lo de Atenco, ¿no? El Estado violaba a mujeres, las metía a la cárcel, y, y ahí quisiera yo hacer un paréntesis de algo que yo he insistido mucho, es que si bien han sido muy importantes los avances en las políticas públicas, que ahora tenemos retrocesos, la creación de los institutos de la mujer, de repente parecería que violencia de género es violencia intrafamiliar, violencia doméstica, y el Estado termina diluyéndose, ¿no? Hubo un momento en que el 25 de noviembre, me acuerdo, yo estaba en el Colegio de México un 25 de noviembre cuando la APO en Oaxaca estaba siendo reprimida con mucha violencia por parte del Estado, y todas las ponencias de ese 25 de noviembre en el Colegio de México tenían que ver con la violencia intrafamiliar. Y bueno, si recordamos el origen del 25 de noviembre, fue porque el dictador Trujillo reprimió a las hermanas Mirabal. Era una conmemoración que apuntaba hacia las complicidades del Estado en la violencia. A veces ese Estado se nos diluye, ¿no? Y pues el libro lo que nos documenta también es que el Estado ha sido directamente responsable tanto en la utilización de violencia física y sexual, como vamos a ver en mi capítulo, en el caso de Aurora, ¿no? En un proyecto en donde se punitiviza y se criminaliza a las mujeres pobres, racializadas, a las mujeres trans, como nos lo muestra Vanessa Maldonado, a las defensoras de derechos humanos, como nos lo muestra Laura Saavedra, ¿no? Entonces, tanto en la introducción, que cuando ya este libro les invitamos a leer, hacemos toda una reflexión de qué implica la violencia de género desde el Estado. Pasamos a la siguiente diapositiva. Y bueno, en ese sentido, el otro elemento que atraviesa el proyecto colectivo es la importancia de la resistencia para defenderla. Mirar estas resistencias implica trascender esta mirada que victimiza los sujetos siempre como objetos de salvación externa, ¿no? Y muchas veces las feministas o las investigadoras activistas terminamos la posición de las salvadoras, ¿no? Que ha sido algo muy cuestionado pues desde los trabajos de Chandra Mohanty sobre la academia feminista y la herencia colonial, de cómo desde la academia, con buenas intenciones, muchas veces revictimizamos a las mujeres con las que trabajamos y casi siempre el horizonte emancipatorio que planteamos como feministas son las agendas que se parecen más a nuestra propia agenda. Es ahí donde vemos resistencia. Nos cuesta acercarnos a otras epistemologías, a otras maneras de entender la resistencia. Y en esto pues es importante reconocer otros saberes, otras construcciones de alternativas y comprender la importancia de los tejidos comunitarios y de los tejidos solidarios, ¿no? Comunidades tomadas por el narco, en donde el sector salud ha recortado sus apoyos, en donde pues muchas veces han sido las mujeres quienes defienden la vida en distintos proyectos. Las mujeres zapatistas en uno de los últimos encuentros decían, las invitamos a seguir resistiendo, es decir, a seguir viviendo. Y con esto pues se referían, es que en contextos como el que vivimos en México, pues mantenernos vivas es ya una forma de resistir. Entonces, bueno, esto era más bien como una introducción a lo que es el proyecto amplio, colectivo y bueno, también decir que la invitación a quienes participaron en el libro no fue solo una invitación académica, es decir, ¿qué académicas saben sobre este tema? Sino fue también una invitación pensando en quienes sabemos que comparten con nosotras la necesidad de que la investigación sirva para algo más que para carreras académicas. Que la investigación pueda incidir en la transformación social de una u otra manera
y también sabíamos que eran quienes estaban de alguna u otra forma pues en el medio de la pandemia poniendo su conocimiento al servicio de lo que estaba sucediendo, ¿no? Entonces el proyecto también pues le apuesta a la construcción sororal comunitaria de saberes, de conocimiento. Y bueno, ahora sí quiero pues centrarme en lo que ha sido mi trabajo, ¿no? En mi capítulo, pero también mi trabajo por 14 años. Pasamos a la siguiente. Eh, bueno, pues en este capítulo que trabajo con Daniela Mondragón, que también es una compañera de mi colectiva Hermanas en la Sombra, pues nos centramos, realmente en mi caso, el sentido de urgencia de escribir el libro surgió a partir de casos, no sé si pudieron leerlo, como el de Aurora que comparto ahí, que estaban sucediendo en las cárceles de todo el país. Había una angustia muy fuerte de que las compañeras estaban muriendo por COVID, no estaba siendo, estaban muriendo como moscas, no estaban siendo atendidas, no estaba siendo documentado y nos tenían cerradas las cárceles. Y entre eso había mucha impotencia y un sentido de urgencia. Sí podían llamar, entonces yo no podía entrar a la cárcel, pero estaba recibiendo llamadas telefónicas, saber muy bien hacia dónde voltear los ojos, ¿no? Y pues lo primero que puso en evidencia la pandemia es la crisis carcelaria que se vive no solo en México, sino en toda América Latina desde hace varias décadas, ¿no? Y muchas de nosotros veníamos denunciando, documentando esta crisis, ¿no? Había condiciones de hacinamiento, falta de servicios de salud y sobre todo, pues el carácter punitivo de los sistemas carcelarios. El famoso término de readaptación social es un eufemismo para hablar de castigo. En México, pues los largos procesos de prisión preventiva, ¿no? Se supone que por ley no puedes pasar más de 2 años en un proceso. Yo tengo ahorita una de las fundadoras de nuestra colectiva Hermanas en la Sombra, Rocío Solache, que sigue presa, lleva un proceso de 22 años sin sentencia. Y hemos tocado un montón de puertas. Entonces, puede ser que después de 22 años le digan, fíjate que eres inocente, te puedes ir a tu casa. Y bueno, en México no se han impulsado las medidas alternativas de encarcelamiento. Y toda esta situación explota ante la necesidad de descongestionar las cárceles con el COVID-19. El COVID entra a las cárceles muy rápido. En el caso de Morelos entra a través de las custodias. Hubo 2 muertes de custodias en el mes de abril, o sea, solo a un mes de haber empezado la pandemia, y de ahí empiezan a aparecer casos por varios lados. Pasamos a la siguiente. Y bueno, algo que vemos y que apuntamos que es importante ver es que pues muchas de estas mujeres que están secuestradas por el Estado, pues no solo son ellas, es toda la comunidad que las rodea que se ve impactada por esta situación. Y estos vínculos fueron cortados por la pandemia de inmediato. Solo para que nos demos una idea, entre el 70 y el 80% de las mujeres presas en México son madres de familia, ¿no? Y en el contexto de violencias que vivimos, pues sus hijos e hijas son más vulnerables cuando ellas están en la cárcel, ¿no? Y la crisis sanitaria profundizó este aislamiento de las mujeres en reclusión, que tuvieron prohibido por más de un año las visitas familiares. Sus niños se desconectaron de ellas, a nivel afectivo eso pues tiene muchas consecuencias, pero también resulta que tal vez muchos de ustedes no están familiarizados con el sistema penitenciario mexicano, pero desde la administración anterior ha habido toda una transformación del modelo carcelario con asesoría de la American Certification Association, que se llama ACA, que vino junto con el dinero del Plan Mérida y con el dinero de seguridad para modernizar las cárceles. Iba a venir dinero de los Estados Unidos, que tenía como una de las condiciones la lucha contra el narcotráfico. Y esto tuvo varias consecuencias, que ahora con la pandemia hicieron. Una de ellas es que, como el Estado mexicano no quería echarse el trabajo de desarticular las verdaderas redes del narcotráfico, lo que hizo fue meter presas a quienes estaban en la parte más baja de la pirámide.
Entonces, la principal razón por la que las mujeres están presas en México es por los llamados delitos contra la salud, que es como se tipifica todo lo relacionado con el narcotráfico. Entonces, yo hablo en varios de mis trabajos de que son presas de la estadística. Ellas tienen que estar en la cárcel para que haya estadísticas de que se está haciendo algo. Y ahorita vamos a hablar de la amnistía, pero la famosa amnistía que tanto anunció López Obrador, pues se ha quedado en los documentos escritos, ¿no? Entonces, con estas nuevas reformas de modernización, se prohibió que antes muchas de las cárceles de México eran como grandes vecindades, las mujeres podían vender sopes, quesadillas, había movimiento, comercio al interior de las cárceles, y ahora con este nuevo modelo no puede entrar absolutamente nada. Se crearon especies de tiendas de raya manejadas por las direcciones de las cárceles, en donde ellas solamente pueden comprar a través de tarjetas. Y las familias ya no se les da champú, ya no se les da jabón, no se les da nada de limpieza, todo lo tienen que comprar en esa tienda al doble o triple o se los pueden llevar sus familias. Pero cuando cortaron la entrada de las familias, pues ellas ya no podían tener esa entrada, esa posibilidad de tener champús, toallas sanitarias, ese tipo de cosas, ¿no? Y entonces estaban pues, mucho más precarizadas adentro y si no tenían quien les depositara dinero en esas tarjetas que manejan, en esas que yo llamo tiendas de raya, pues tampoco tenían cómo comprar. Entonces, en estos 3 años, las condiciones de salud de las mujeres en prisión se han venido para abajo de una manera terrible. Vamos a la siguiente. Y bueno, lo que empezamos mostrando en este artículo, en un sentido amplio, pero que se pone en la pandemia, es que las cárceles como sistemas para enfrentar la conflictividad social son un fracaso, ¿no? Son, pues, sistemas punitivos en donde el hacinamiento es una forma de torturas. Tenemos a las mujeres hacinadas, las guerras contra el narco las ha convertido en presas de la estadística, y realmente no se ha tocado a las élites que se benefician del mercado de las drogas. Y pues sobre todo lo que hemos visto es que las cárceles no han vuelto a la sociedad mexicana. Al contrario, ¿no? Entonces, este fue el punto de entrada de lo que ha sido nuestro trabajo, cómo demostrar que es un modelo fracasado, que no está funcionando para lo que dice que debe funcionar. Vamos a la siguiente. Y esta situación pues se refleja en toda América Latina, ¿no? Y esto ha sido muy interesante podernos poner en contacto con otras colectivas, ahorita les voy a contar de ese esfuerzo, porque nos damos cuenta que es un modelo transnacional, es un modelo que se está globalizando, ¿no? En América Latina ha aumentado en 120% el encarcelamiento de mujeres y los delitos contra las drogas están en el centro, mientras que en el mundo ha aumentado en un 24%, ¿no? Estamos hablando más o menos de 1,5 millones de personas en reclusión y muchos de ellas en prisión preventiva, es decir, sin sentencia y por delitos no violentos, ¿no? Entonces, Rita Laura Segato tiene un artículo que se llama El color de la cárcel, y bueno, sí, son los sectores más pobres de nuestras sociedades, que en unas sociedades de estructuras coloniales son los cuerpos morenos y pobres los que habitan las prisiones. Y son también quienes enfrentaron el COVID, pues con experiencias como la que... Vamos a la siguiente. Una de las cuando estaba sucediendo todo esto, pues entró un sentido de urgencia muy fuerte de decir, no podemos solas, no vamos a poder con esto, necesitamos hacer alianzas. En el 2019, un poco antes de que viniera la pandemia, muchas feministas anticarcelarias confluimos en Quito, Ecuador, al llamado de una organización que se llama Mujeres de Frente, que estaba llamando a la construcción de un movimiento anticarcelario y a la búsqueda de una justicia no punitiva desde los feminismos, pluralizar las justicias. Entonces teníamos ese directorio y nos contactamos, hicimos un llamado para hacer un catastro latinoamericano de organizaciones que trabajaban en reclusión.
Este catastro que aparece ahí se puede consultar en internet, luego les doy el vínculo. Y pues lo que hicimos fue contactar a estas ONGs a través de una encuesta para ver qué estaba pasando. Y ahí tenemos los resultados, tenemos mapas. Fue un trabajo como de emergencia que encabezamos sobre todo Hermanas en la Sombra y la colectiva chilena Pájaros sin Púas. Fuimos las dos colectivas que impulsamos el catastro. Tuvimos respuesta, pues no tengo ahorita los nombres de todos los países, pero creo que los únicos países que no nos respondieron fueron Uruguay, Paraguay y del Caribe solamente nos respondieron de Puerto Rico. Y las Guyanas. De todos los demás países logramos respuesta de una o dos ONGs que no nos daban una situación de todo el país, pero sí nos podían permitir ver focos rojos, ¿no? Bueno, Centroamérica y Venezuela fueron donde las cosas estaban, el hacinamiento, la falta de atención, las muertes por COVID, subregistro de estos casos de muerte, mayor aislamiento, falta de, bueno, lo primero, al cerrarse, pues se acabaron los programas culturales, la falta de atención médica. Entonces, este catastro, ahorita les voy a decir un poquito más adelante, fue la semilla que creó la construcción de la red latinoamericana anticarcelaria de la que somos nosotras parte y que fue una de las estrategias que surgieron en medio del COVID. Pasamos a la siguiente. Y pues uno de los secciones del capítulo que les compartí, que no sé si lo leyeron todas. Si no lo leyeron, resumo muy concretamente, muy someramente el caso. El caso de Aurora, que es un seudónimo, es una de las compañeras integrantes de la colectiva Hermanas en la Sombra. Muy brevemente, muchas de ustedes ya conocen nuestro trabajo, pero para quienes no, Hermanas en la Sombra se fundó hace 14 años como una apuesta feminista para utilizar la escritura como forma de denuncia, pero también como forma de sanación en espacios de reclusión. Y acompañamos con talleres la escritura de las mujeres en reclusión, pero también la elaboración de sus propios libros. Ellas editan, diseñan y hacen sus propios libros, a veces artesanales y a veces cuando tenemos presupuesto, pues hemos logrado tener tirajes más grandes. Ellas han publicado 17 libros como editorial, como autoras. Y durante la pandemia, pues se canceló la entrada a la cárcel, pero una de nuestras integrantes, llamamos Aurora, quien había tenido problemas previos de salud porque fue torturada y le rompieron varias vértebras durante la tortura al ser detenida, se enfermó gravemente. Su familia nos contactó y nos dijo que estaba con fiebres muy altas, con mucha tos, con dolor de huesos y que la habían aislado de la población en un cuarto vacío y que le habían dicho que tenía paludismo. Ya nosotros sabíamos de la muerte de varias custodias COVID y que le pedían un medicamento controlado con receta que ellos tenían que comprar y que querían ver si la colectiva les apoyaba con dinero para comprar el medicamento. Cuando vimos la receta, le estaban dando diazepam, Valium. Nada hacía sentido, ¿no? Fiebre, dolor de cuerpo, dolor de garganta, con un diagnóstico de paludismo y para controlar la diazepam, ¿no? Entonces, pues el foco rojo de inmediato fue que ella pudiera tener COVID. Y bueno, fue que pedimos entonces la intervención de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, como era un caso de emergencia. Ella se estaba muriendo, era evidente que no estaba ya inconsciente, tenía problemas de respiración. Logramos que entre la Comisión Estatal y cuando entra se entrevista con una persona que no es Aurora. Las custodias ponen a otra mujer y esta mujer dice que ya se alivió, que era paludismo y ya está bien. Cuando yo hablo con la familia, no sé qué es otra persona, le digo, oigan, ¿por qué me dicen que está pasando esto si ya dijo Aurora que no tiene nada? No, pues resulta que a ella no le han entrevistado y sigue muy mal. Bueno, fue una larga historia, yo tuve que recurrir a otros contactos a más alto nivel para que pudiéramos lograr que la hospitalizaran y finalmente ya fuera del hospital
pues tenía todos los síntomas de COVID. Nunca nos confirmaron porque ella fue al Hospital Parres, al público, a través de ellos nunca supimos, pero sí estuvo conectada con oxígeno y ella logra sobrevivir, pero la trasladan y la noche que la trasladan le dicen que por chismosa la van a mandar a una cárcel de alta seguridad. Entonces, bueno, para nosotras también, muy lejos de sus hijas, ¿no? Para nosotras esto nos muestra los límites del trabajo de derechos humanos también, en un estado pues, que cada vez es más en donde lo legal y lo ilegal se cruzan fronteras y pues la necesidad de hacer alianzas pues transfronterizas, ¿no? Y tratar de buscar cómo, si no somos nosotros, ¿quién puede sacar estas voces? ¿Cómo podemos presionar a los estados? En este mismo contexto, pues nos prohíben la entrada a la cárcel, ya no podíamos entrar. Entonces, vamos a la siguiente. Una de las estrategias fue ver cómo con las mujeres excarceladas podíamos tener algunos talleres en donde ellas pudieran también capacitarse para seguir la metodología que nosotras estábamos. Y durante el segundo año ya de la pandemia, lanzamos esta iniciativa con las mujeres excarceladas de nuestra colectiva, pero también fue una oportunidad para sistematizar una metodología que habíamos estado utilizando como muy empíricamente, ¿no? Elena de Hoyos tenía muchos años dando talleres de escritura a partir de esta perspectiva que Tel Krause llama Mujer, escribir cambia tu vida, de la que yo tenía muchas críticas desde pues, mis feminismos descoloniales. Y Marina Ruiz, que es editora independiente, había estado trabajando desde hace mucho con la apuesta feminista de autopublicación, de hacer nuestros propios libros artesanales como una apuesta feminista. Entonces, con estas tres perspectivas y nuestras diferencias y confluencias, sistematizamos la metodología en algo que le llamamos escritura identitaria. Y hicimos un manual que se llama Renacer en la Escritura. No me lo hubiera puesto en el Power, se me olvidó. Pero bueno, varias de ustedes ya lo conocen, en donde vamos, el proyecto piloto fue el que hicimos en este año con la capacitación de las mujeres excarceladas, en donde vamos sesión por sesión, trabajamos con 7 temas, tenemos lecturas seleccionadas, hacemos ejercicios, trabajamos mucho con el cuerpo, incluimos en los talleres movimientos corporales, gimnasia cerebral, todo esto está en el manual. Y fue durante este año que estuvimos pues trabajando con esta metodología, que salió el libro, pero también que se formó la primera generación de promotoras de escritura identitaria con mujeres excarceladas. En el tercer año, que se le empiezan a levantar un poco las restricciones, pero no nos dejan entrar a la cárcel todavía, las mujeres excarceladas de la colectiva dan su primer taller en un centro de adicciones para jovencitas. Y de esta iniciativa surge una publicación de las mujeres del centro de adicciones que se llaman Hechiceras de Jade, en donde ellas hacen su propio libro. Y el año pasado, estas propias mujeres excarceladas dieron un taller para madres de desaparecidos, haciendo una alianza también con mujeres que viven distintos tipos de violencia. De esta alianza está por salir su libro que se llama Sanadoras de Memorias, en donde las mujeres que vivieron las violencias carcelarias unen sus voces a las mujeres que viven las violencias del narcoestado. Y fue muy lindo porque en vez de pensar que las mujeres que pasaron por prisión son perpetradoras de algún crimen y las mujeres que buscan a sus hijos son solo víctimas, pues este diálogo a través de los talleres lo que ha permitido es ver que comparten este continuum de violencias y que comparten también los efectos del narcoestado en sus cuerpos, en sus comunidades, en sus vidas, ¿no? Por cierto, como comercial, Sanadoras de Memorias está ya por salir, ya estamos revisando las galeras y nos ayudó a hacerlos una editora, porque antes los libros se formaban adentro de la cárcel y ahorita no pudimos entrar, de Oaxaca, que se llama Romina Hierro. Romina tiene a su pareja desaparecida en Chacagua, Emilio Zavala,
y como trabajo voluntario y aporte a la lucha de las buscadoras, ella nos ayudó a formar el libro que está por salir. Ojalá que nos toque presentarlo allá en Oaxaca más adelante. Pues estos fueron algunos de los proyectos que surgieron durante la pandemia. Vamos a la siguiente. Y, y bueno, lo que fue para nosotros muy importante fue la creación de la Red Feminista Anticarcelaria de América Latina. Algunas ya nos conocíamos presencialmente porque nos habíamos encontrado en Ecuador, pero otras no. Empezamos haciendo una serie de webinarios vinculados. Yo entonces coordinaba una sección de LASA que se llama Otros Saberes. Entonces invité yo a las compañeras de la red a tener dos diálogos sobre activismos feministas en espacios carcelarios que tuvieron, pues se distribuyeron en toda América Latina, y a partir de esos diálogos hicimos podcast. Y con la creación de la red, la impulsamos inicialmente Ecuador, Argentina, Chile, México. Después ya se unieron Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, que somos los que constituimos ahorita la red. De arriba para abajo estamos México, luego sigue Guatemala, sigue Honduras, sigue Colombia, Ecuador, Argentina, Chile y Brasil. Somos 8 organizaciones que estamos en la red. Y bueno, una de las iniciativas fue lanzar la campaña América Latina, liberarlas es justicia. Conseguimos un poco de fondos del Washington Office of Latin America para hacer podcast, para hacer videoclips. Y era, en el caso de México, presionar porque la amnistía se echara adelante, porque tuviéramos, que fue una iniciativa que anunció mucho López Obrador para la excarcelación de mujeres con hijos menores de edad, con condiciones de vulnerabilidad, mujeres indígenas. Entonces era impulsar la amnistía, impulsar medidas de sustitución de penas. Las compañeras chilenas lograron un montón, las compañeras argentinas también, había países que lograban menos, pero bueno, fue un momento en que unimos fuerzas para esta campaña. Si buscan Red Feminista Anticarcelaria en América Latina, pueden ver ahí los podcasts, los videoclips, lo que hicimos, y bueno, fue también un espacio de acuerpamiento virtual, ¿no? En muchas de estas organizaciones están mujeres excarceladas, y bueno, estar juntas y compartir nuestras reflexiones sobre lo que es el estado carcelario, el estado punitivo, ha sido muy importante. Nos hemos fortalecido. En América Latina y en México menos, no existe una agenda abolicionista. Es muy difícil poner el abolicionismo en la mesa por tantas violencias que vivimos y porque nos han convencido que la cárcel es la solución ante las violencias, aunque día a día vemos que no es así. Entonces, ¿cómo utilizar nuestra creatividad para pensar en unas justicias feministas? Ha sido uno de los. Y ahorita estamos ya en la planeación del segundo encuentro anticarcelario, que probablemente sea en Buenos Aires, y decirles que pues estos encuentros se han hecho con pura solidaridad, ¿eh? Nosotras hicimos rifas para que las compañeras excarceladas pudieran ir a Ecuador, nos recibieron en casas de ellas, las comidas se hacían con ellas, o sea, realmente no se necesitan grandes proyectos de la Fundación Ford para construir alianzas cuando existe pues una intencionalidad y un interés por llevar nuestras resistencias fuera de los espacios de la academia. Lo dejaría No, pues muchísimas gracias, Aida, por este Extraordinario. cúmulo de conocimientos, de información y sobre todo de solidaridad, de activismo. Pues chicas, como siempre, yo les cedo la palabra a Margarita, que es la que nos invita a la reflexión, a las preguntas. Adelante, Margarita. Gracias, pues no sé, son muchos los temas, pero antes que nada, una gran felicitación por el trabajo, Aida, por un trabajo que de lo invisible pasa a ser visibilizado, de lo invisible de las cárceles empieza a verse, ¿no? Entonces, bueno, no sé si alguien quiere hacer una pregunta, si no yo voy a lanzarme, como siempre, me lanzo al ruedo primero para abrir cancha. Mira, yo leyendo tu artículo, que sí lo leí y me gustó mucho, y sobre todo lo de Aurora me parece terrible, me parece algo así como que de veras nos da cuenta
de la impunidad que existe, pero también la hipocresía y la simulación que existe por parte de funcionarios, de personas que cobran sueldos de nuestros impuestos, ¿no? Porque todos estos carcelarios y toda esta gente que está en las cárceles, pues a ellos les pagamos con el impuesto que nosotros dejamos de nuestro trabajo, ¿verdad? No es gratuito, no es que caiga maná del cielo y que con eso les paguen. Se les paga, y entonces que hagan este tipo de situaciones tan terribles como el asesinato de los 41 migrantes porque no les abrieron la puerta en la frontera, por ejemplo. Esas indignan profundamente. Y ahorita que al final hablaste de abolicionismo de las cárceles, pues obviamente pensé en Angela Davis, ¿no? En el libro de Angela Davis sobre abolicionismo, porque ella, de veras, este movimiento que ha hecho en Estados Unidos con todas las intelectuales negras, donde ellas hacen un recuento profundo de la esclavitud en Estados Unidos, de la esclavitud de los negros en África, que son traídos a América Latina, y digo a América Latina también, pero a Estados Unidos, y cómo los esclavizan primero en las ranchos algodoneros, cómo los explotan, cómo después de eso supuestamente hay esta guerra civil donde les dan la libertad, pero esta libertad dura poco, porque en realidad las cárceles gringas, según ella menciona, están llenas de negros, porque el hecho de ser negro ya quiere decir que eres un delincuente para esa sociedad fascista, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé en este libro que estaba yo leyendo a principios de enero, que se llama Abolicionismo, y luego leo tu trabajo y veo la vinculación, y bueno, me extrañó mucho no ver a Angela Davis en la bibliografía. ¿Y por qué? Esa sería mi pregunta. ¿Por qué, si es otro posicionamiento el que se tiene con respecto a esta lucha de las negras feministas norteamericanas? Yo creo que tiene mucho que ver con las cárceles aquí. Cuando hablas de la cuestión geográfica, la cuestión estructural de la geografía, dijéramos, que va violentando a las comunidades por clase, por raza, por sexo. Entonces, no sé, me parece que sí es una amalgama muy grande, una urdimbre, como tú mencionas, una urdimbre que no es solamente sumatoria, sino hay que profundizar en la construcción social todavía de nuestra sociedad y del sistema. Entonces, bueno, sí, me gustó mucho tu trabajo y me hizo pensar mucho en el trabajo de Angela Davis. Entonces, bueno, pues yo me lancé al ruedo con esa primera pregunta, pero si hay más, pues alcen la mano, y si me quieres contestar, Aida, primero, y luego damos chance a más. Sí, no aparece en este artículo porque yo he venido escribiendo mucho sobre el tema. Yo escribí un artículo que se llama Las cárceles como enclave colonial, en donde trato de hacer este paralelo que hace ella para las plantaciones, y empezar a investigar en dónde se construyen las cárceles en México, ¿no? Y en muchos lugares son en tierra. Atlacholoaya está en tierra despojada comunal de Xochitepeques. Ahí construyeron. Tanibet, allá en Oaxaca, también está en tierra despojada, ¿no? Entonces, ahí sí, en este artículo yo hablo de que en varios sentidos las cárceles son enclaves coloniales, por el despojo de donde se construyen, pero a diferencia, ahí pongo un poco en contraste con el trabajo de Ángela, que a diferencia de lo que pasa con la población afro en Estados Unidos, en México, cada vez que un integrante de un pueblo indígena es puesto en la cárcel, se violan sus derechos a sus jurisdicciones, porque tenemos que con la modificación al artículo 2 constitucional y el convenio 169 de la OIT, se ha reconocido los derechos colectivos de los pueblos indígenas. Entonces, cuando se pone a un integrante de un pueblo indígena en la cárcel, sin hacer ningún tipo de reconocimiento del pluralismo jurídico, se violan sus derechos colectivos, que eso no pasa con los pueblos afros en Estados Unidos que no han logrado derechos colectivos, ¿no? Esa es una diferencia. Y la otra diferencia que yo también planteo
también con la perspectiva interseccional que nos viene también de las compañeras afro, Kimberly Crenshaw y eso, es que, y es toda esta corriente, es que ellas no abordan ni están muy preocupadas por lo que implican otras epistemologías. Y que en el caso de los contextos mexicanos con población indígena, existen también otras concepciones de justicia, de cuerpo, de vivir la violencia, que también se pasan por alto cuando lo que se pone son solo una visión positivista del derecho. Entonces sí, es un diálogo que yo he tenido por varios lados, pero nunca había escrito específicamente sobre abolicionismo. Y acabamos de terminar con Andrea Aguirre un artículo a petición de Chandra Mohanty sobre el abolicionismo en América Latina, que fue un esfuerzo bien interesante. Andrea es de Flaxo, Ecuador, pero también es de Mujeres de Frente. Entonces nos pusimos a ver los modelos en América Latina que implica y lo difícil que es tener una postura abolicionista, porque en América Latina, por un lado, pues hay un feminismo punitivista muy fuerte, hay un feminismo que quiere más cárcel para los feminicidas, pero siguen pensando que el Estado patriarcal los va a salvar. Y cuando nosotros vemos lo que es el Estado patriarcal, decimos, ¿por qué queremos más poder para el Estado? ¿Por qué queremos que el Estado se meta a nuestros cuartos y a nuestras cocinas cuando sabemos lo que es el Estado, ¿no? Y es un debate difícil porque cuando alguien mató a tu hija, pues lo que quieres es que se pudran en la cárcel. Entonces también cómo abres esos diálogos, ¿no? Sí. Entonces, como comercial, va a ser un capítulo de un libro sobre feminismos transnacionales que está coordinando Chandra Mohanty, pero lo queremos publicar en español con Andrea. Vamos a buscarle, no tenemos dónde todavía, queremos buscarle un espacio para sacar que bueno, vamos a ver cómo, sobre todo con tanta violencia en México, es difícil, ¿no? Pero como así, como esperanza, es que ahora que estuvimos con las sanadoras de memoria, el taller que dieron las compañeras excarceladas con las madres de desaparecidos, fue bien interesante porque por primera vez las madres de los desaparecidos empezaron a cuestionar si la cárcel era lo que ellas estaban buscando. ¿Qué es lo que están? Cuando gritamos, porque realmente en muchas de las marchas gritamos justicia, justicia, alto a la impunidad. Y bueno, ¿quién va a decir que no está bien eso? Pero cuando decimos alto a la impunidad, ¿qué es lo contrario del alto a la impunidad? La punidad, el castigo. Pero no discutimos qué es lo que queremos con esto. Es un debate que no hemos dado todavía. Y creo que yo no tengo respuestas, porque bueno, cuando ya das este diálogo te empiezan a decir, pero entonces, ¿qué haces con el Chapo? Entonces, ¿qué haces con estos asesinos que son bien asesinos y bien malos? ¿A dónde los metes, no? Pero lo que es cierto es que la mayoría, o sea, estadísticamente, quienes habitan las cárceles en México son quienes no pueden pagar el precio de la justicia. Sí. Y que estos criminalotes que sí están de Jalisco Nueva Generación en las cárceles ahora, es porque las controlan en complicidad con las autoridades. Y se meten a las cárceles para protegerse, son sus retiros. No es que los atraparon, hacen retiros cuando están en riesgo. Y entonces, creo que el modelo se tiene que repensar, ¿no? Muchas gracias, Aida. No sé si hay alguna otra pregunta, alguien más alzó la mano, no sé si hay manos alzadas. Y si no, bueno, aquí pregunto si ustedes quieren hacer alguna pregunta. Dulce, Aline, Conchita, Ángeles. Yo, bueno, doctora. A ver si. Adelante, ¿quién es? Ana Mireya. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, no te veo, Mireya, ¿dónde estás? ¿Cómo le hago para verte? Sí, ya lo checo, es que como estoy en la oficina no había puesto la cámara, pero me da gusto saludarlas, estoy siempre escuchándolas y me da muchísimo gusto verlas y escuchar a la doctora Hernández Castillo. Soy admiradora de Margarita Dalton, de todas estas manifestaciones, toda esta narrativa, todas estas aportaciones, porque yo las vinculo precisamente de otra manera de tratar estos temas de derecho penal, otras formas de poder sancionar, pero que sea de manera restaurativa.
En alguna ocasión yo hacía ver que precisamente no es adecuado que se estén aumentando las punibilidades. Eso en nada ayuda, porque eso crea más violencia. Y por cierto, yo se lo preguntaba aquí a la doctora también Sauri, y me dijo que no, que las penas tenían que ser ejemplares. Y me parece que no es así, porque hay otros saberes y hay otras sabidurías para poder tratar estos temas. A mí la pregunta, me gustaría, si es que no puedo escuchar bien, hablando de homicidios, hasta de parricidios, siempre hay una respuesta diferente a la sanción tan fuerte del Estado. Pero tratándose de feminicidio, en relación con los respuestas que dan otros saberes, ¿cómo es que responden las culturas diferentes? Las culturas de los pueblos indígenas, ¿cómo responden a los feminicidios? Esa siempre ha sido mi pregunta, porque sí hay algunas respuestas para la violación, para el homicidio, pero para el feminicidio no he visto nada. Me falta información. Gracias a todas. Sí, yo creo que una apuesta, las penas sustitutivas, que en México, aunque existen en papel, no hacemos efectivas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina existe y se usa mucho el arresto domiciliario para las madres de menores de edad. En México no se, para nada. Y ellas tienen mucha crítica de lo que implica, ¿verdad? Pero cuando yo les oigo las críticas, les digo, pero imagínense, ahorita que las tienen aisladas en la cárcel, lo que implicaría que ellas pudieran estar con sus niños en su casa, cocinando en la cocina, ¿no? Aunque pueda tener, ellas critican que implica otros aislamientos, etcétera. Pero frente a lo que tienen, y en México no tenemos eso. Hay un gran debate con las feministas que trabajan feminicidio. Yo lo que estoy invitando es a un diálogo, ¿no? Porque dicen, bueno, si no encerramos al feminicida, va a seguir matando mujeres. ¿Qué hacemos? Las cárceles tienen que ser la solución. Uno de los casos que me ha tocado acompañar y que sí fue un gran debate es el caso de un feminicidio en la jurisdicción de la CRAC en Guerrero, en la comunidad de Paraíso. Y fue el caso de un joven jornalero que regresó a la comunidad, el joven indígena Mepa, jornalero, regresa con su novia Mepa. Es, bueno, un caso muy complicado, pero lo que pasa es que no están casados y ella no quiere que se enteren en la comunidad que ya están cohabitando. Entonces, él se queda en la casa y que no se enteren que está ahí y ella se va a una fiesta del pueblo. Ella toma, él sale, los dos. El caso es que terminan en una pleito tomados los dos y él la mata a machetazos. Entonces, el caso se va a asamblea de la CRAC en Paraíso. Empezar diciendo que eso no es posible legalmente, porque son casos que tienen que ser reportados y pasar a la jurisdicción estatal, porque esos son los límites que se ponen a la jurisdicción indígena. Sin embargo, aquí se hizo, y lo cuento porque ya se ha escrito sobre eso, se hizo. Pero algo bien interesante que pasó, bueno, Lina, que conoce la región, es que invitaron a Inés Fernández y a la Casa de los Saberes a la asamblea. Entonces ya la CRAC se empieza a abrir a escuchar qué piensan las mujeres indígenas. Entonces se hizo una asamblea que duró muchas horas para juzgar al feminicida. Y bueno, un primer elemento que tenemos aquí frente a estos espacios, estas otras justicias, ¿no?, es que no solo se juzga el hecho, sino que se juzga a la persona con su trayectoria. Era un joven de 19 años, que su familia siempre había cumplido con los cargos, él también se había ido como jornalero, el muchacho estaba llorando, estaba arrepentido, su versión era de que ella sacó el machete, él se lo quiso quitar, pelearon por el machete, él la mató, etc. Bueno, la opción hubiera sido mandarlo a la justicia estatal y que lo mandaran 50 años a la cárcel de Acapulco, en donde está controlada por el crimen organizado, y este muchacho Mepa, campesino jornalero, probablemente en esos 50 años
terminaba convertido en un sicario, trabajando para ellos en la cárcel de Acapulco, ¿no? Ellos decidieron que él iba a entrar a un sistema de reeducación y que iba a estar durante 30 años circulando en las comunidades de la CRAC, bajo la custodia de los ancianos de cada comunidad, que iban a ser los encargados de su reeducación y cada comunidad iba a ser la encargada de su alimento. Aquí podemos pensar en muchas cosas que pueden estar mal. Una de las primeras cosas que decían las compañeras de la Casa de los Saberes es que quién iba a reeducar al muchacho si todos los viejitos eran una bola de machos, ¿no? Entonces, ¿qué reeducación iba a tener él, ¿no? Pero entonces ahí salió la propuesta de esta misma asamblea de cómo trabajar con las autoridades de la CRAC para que los procesos de reeducación puedan estar acompañados con la red de las CAMIS y con la red de la Casa de los Saberes. Es una lucha que ellas están dando ahí, ¿no? Pero ninguna, aunque no estaban muy convencidas de cuántos años de reeducación ni de quién los iba a reeducar, lo que sí estaban convencidas es que no lo querían en una cárcel de Acapulco, porque esa no era la solución. Entonces, bueno, un poco decir que también las mujeres indígenas están cuestionando sus propios sistemas de justicia, pero están dando una lucha por transformarlos y no por querer que sean las cárceles del Estado las que les den la solución, porque tampoco creen en eso. Muchas gracias, gracias Aida. ¿Quién más quiere hacer una pregunta? Gracias. ¿Quién? Perdón. Creo que aquí Ángeles tenía una pregunta, Aida, aquí de Oaxaca. Bueno, muchas Adelante. gracias, Aida. Ahí está el micrófono. Ay, muchas gracias por tu tiempo y por tu exposición. Muchas felicidades por tu trabajo. Un poco también en la línea de lo que estamos platicando. Yo creo que el derecho no da, ¿no? O sea, como que el derecho penal, como lo entendimos durante mucho tiempo, como que ya está muy rebasado. Y sobre todo, o sea, las comunidades indígenas, bueno, o como tú el caso que estás planteando, o sea, hay mujeres que, bueno, hacemos esto. Tengo un caso ahorita muy cercano, no sé si, porque fue un caso mediático de un niño que murió en una clase de natación en el colegio Williams, en la Ciudad de México. Bueno, pues el profesor de natación es hermano de una amiga mía. Y bueno, se hizo muy mediático todo el tema, y por temas de prisión preventiva metieron a la cárcel tanto a la Miss Anita, que entiendo que es una mujer como de 60 años, siendo maestra de natación los últimos 30. Él era digamos, como el salvavidas, pero él, porque creo que por protocolo, lo que me contó su hermana es que los profesores y los niños no pueden estar en el baño al mismo tiempo, y antes de que acabara la clase, él les dijo, oigan, voy al baño, y cuando él va al baño y regresa, el niño ya se había ahogado, ¿no? Entonces, pues todo el caso mediático, entiendo que la escuela también pues tuvo ahí como un tacto de elefante con los padres del niño, y pues hoy por hoy, ya unos 6 meses después, pues están los dos en la cárcel, ¿no? Esperando al proceso. Parece que al niño lo cremaron, entonces no sé bien qué vaya a pasar con el proceso. Y además, pues digo, es una tragedia tremenda, ¿no? Que haya sucedido, pero es lo que tú dices, o sea, ¿de qué te sirve tener a la Miss Anita, a Alfonso, un chavo de 30 años, ¿no? Maestro de natación en la cárcel? Y pues ahí está, o sea, no, la verdad es que el proceso, yo creo que serán como, o sea, si bien nos va unos 6 meses más, ¿no? Y también es como este concepto de qué te sirve que esté en la cárcel, ¿no? O sea, al niño nadie te lo va a revivir. Y luego también por otro lado o sea, entiendo que lo cremaron, pero por otro lado también, o sea, si no lo hubieran cremado, a que al niño le hubieran hecho una necropsia, ¿no? Para descubrir, porque no es normal que un niño de 6 años, que asumiendo, estando en una escuela como esa que sabe nadar, se hubiera ahogado así como así, ¿no? Eso es muy probable que algo tenía. Entonces sí, o sea, este tema de la cárcel,
pues es muy difícil. Aún así, en todas las grandes noticias, siempre que han capturado, como tú dices, ¿no? A estos malos, ¿no? Al capo, al avaro y así de, como además como que siempre lo publicitan como un premio, ¿no? Como capturamos a no sé quién, y como parecería que capturamos a no sé quién, ya corte A, paz en el lugar, ¿no? Y al contrario, o sea, se vuelve muy complejo. Entonces, sí, tener otras alternativas, pues sí, es un acto de imaginación, ¿no? De imaginación muy dura, y que las cárceles al final, pues bueno, esta experiencia tanto mi Sanita, la maestra de natación, y Poncho, pues les va a cambiar la vida trágicamente, ¿no? Y tampoco es que hayan sido unos delincuentes brutales, ¿no? Entonces, pues ahí está en su proceso. Gracias. Yo quería comentar dos cosas. ¿Cómo hemos naturalizado la existencia de las cárceles y me los cuestionamos tampoco, no? Yo siempre digo, mira, hemos avanzado en la ciencia médica, yo me acabo de poner una prótesis, puedo caminar, etcétera, ¿no? Hemos avanzado, llegado a la Marte y todo, pero nuestras respuestas a la conflictividad social son medievales. O sea, nuestra respuesta es, si alguien no hace bien las cosas, enciérralo en un calabozo y cierra la puerta. Son respuestas medievales. Nos ha faltado creatividad política para pensar en qué tipo de justicia restaurativa realmente podemos impulsar, ¿no? Ha sido un gran reto. Y como feministas también hemos caído en esa trampa. O sea, como feministas queremos más castigo, más cárcel, más tiempo. Y bueno, Sí. no solo la cárcel no es una solución en la situación ideal de que las cárceles fueran controladas por un Estado que quiere volver a la sociedad más segura. Tampoco funciona. Pero en México tampoco es eso. En México las cárceles están controladas por el crimen organizado. Si les cuento lo que está pasando en Morelos es de pavor, ¿no? O sea, ahorita bueno, esto está grabado, ¿verdad? Bueno, da igual. Sí. Pero bueno, ni siquiera les puedo decir lo que está pasando porque aquí vivo, pero están pasando cosas muy peligrosas. Ahí, en donde la gente entra y sale, y los que entran y salen, y los que cuidan y los que controlan, tienen el mismos letras, 4 letras que tienen los que están teniendo el país. Entonces, queremos que un jovencito indígena que mató a una mujer terrible se meta a estos lugares por el resto de su vida con estas gentes, que a lo mejor lo más posible es que lo van a terminar sacando para que trabaje para ellos en algún momento, ¿no? Sí, seguro. Entonces yo tampoco tengo la respuesta, ¿no? Pero sí creo que pensar en las cárceles como una solución minimalista, de lo mínimo, o sea, de quiénes realmente tendrían que estar ahí, ¿no? Y pensar en otras alternativas de reconstrucción del tejido comunitario, porque esta profesora de natación que tú hablas no es solo ella. Cada mujer que está en la cárcel tiene una comunidad alrededor que se ve afectada por este encarcelamiento, ¿no? Están hijos, sobrinos, nietos, si lo pensamos como cuando tiras una piedra en el agua y hace así, pues así es. Es un círculo, son comunidades enteras que se ven afectadas con el encarcelamiento. Muchas gracias, Aida. Ahora aquí tenemos a Lynn. Aline quiere hacer una pregunta. Adelante, Aline, acércate al micrófono, por favor. Sí, gracias. Muchas gracias, Aida, por el texto y por tu exposición. Pues bueno, le decía aquí a Conchita hace rato que escuchándote sobre esta investigación, esta experiencia de las mujeres en reclusión. Hace algunos años estuvimos trabajando en Ixcotel con mujeres que estaban, bueno, por delitos contra la salud, aunque no únicamente, ¿no? Sí nos encontramos y estuvimos trabajando con otras mujeres que también estaban por otros delitos. Y todo esto que planteas será justamente lo que veíamos con Conchita hace unos años, ¿no? Le pusiste como todas estas definiciones de son mujeres resultado de las resultado de las cifras, ¿no? O de una política pública que estaba atacando al narco y que terminaba metiendo a la cárcel a mujeres que iban con una mochila con medio kilo, ¿no? O que eran como el señuelo, para que pudiera pasar atrás la camioneta de no sé cuántas toneladas,
mejor retenían a la que llevaba debajo con un guajolote con las alas, ¿no? Oye, sí. Entonces, es una realidad que creo que viene desde hace mucho y que yo no sé si en pandemia, como que, no sé si es una oportunidad de que se hace visible, de poder reflexionar y colocar algo que pues tenía años, ¿no? O sea, Fox se vanagloriaba de sus números, ¿no? De gente en la cárcel por delitos contra la salud y que muchas de ellas eran doña Francisca, doña Juanita, doña no, que estaban con sus hijos, ellas en la cárcel y sus hijos e hijas en el pueblo al cuidado de la abuelita, ¿no? Que ya no podía con uno más, ¿no? Entonces, no sé, como esta posibilidad de mirar en un momento de crisis, ¿no? Como la pandemia, también la oportunidad, esto que tú estás planteando, los textos que se sacaron, estas reflexiones que hicieron pues con todas estas investigadoras, con Lina, y que recolocan o que hacen visible una situación que creo que venía soterrada desde hace un montón de tiempo. Entonces, eso no sé, como que me lleva a preguntarme eso, como la oportunidad de poder colocar alternativas, propuestas, esto que están haciendo de los libros, de los talleres con las mujeres, la posibilidad de abrirlo y de buscar qué hacemos, ¿no? Y hay un poco, pues también son como muchas preguntas respecto a cuáles serían como las propuestas feministas, así en plural, en torno a temas como esto, que estás hablando de frente a la impunidad que toca, ¿no? La punibilidad o el acceso a la justicia, qué tipo de justicia, cuando también pues sabemos que los feminismos o la mayoría vienen como de una tradición ilustrada, ¿no? Liberal, en donde el derecho es parte de lo individual, ¿no? O sea, cada cuerpo, cada persona tiene derechos, pero es desde lo individual. Y de pronto también hay una reflexión pues de feminismos o de pueblos que vienen como de una tradición más desde lo colectivo, ¿no? En donde, como tú dices, se mira no a cada persona, sino a la persona y su entorno, ¿no? Y que creo que es totalmente otro planteamiento incluso pues sí, de organización, otro planteamiento desde dónde se parte para educar, para hacer justicia, para corregir, ¿no? Pero que también sabemos que, pues también la justicia o las justicias tradicionales también son patriarcales, también tienen una esencia en la cual las mujeres no habían estado, ¿no? Como de una manera pues visible, fundamental, ¿no? O en muchas de las experiencias que hemos conocido. Y que por otro lado también son justicias que se contraponen a la lógica estatal, ¿no? Que, como dices, sí pueden hacerse justicia en los pueblos, pero si son de a esta falta. Cuando se trata de homicidio, de violación, de una serie de delitos, ¿no? Que el Estado dice, esto ya nos toca a nosotros. Y si los pueblos transgreden, entonces están violentando derechos humanos, están, ¿no? Irrumpiendo en un área que no les corresponde, que hasta ahí se les limita. Y en Oaxaca, bueno, hemos conocido también de muchos casos de justicias tradicionales en las cuales las asambleas determinan, hay una costumbre frente a ciertos delitos de aplicar ciertas penas, pero que justamente se contraponen, ¿no? O sea, que entran en el área de la violación de los derechos humanos. Pero que entonces los pueblos dicen, bueno, pero entonces, si nosotros estamos decidiendo que esto se tiene que hacer, ¿por qué viene el Estado a imponer y a quitarnos al delincuente, ¿no? Y meterlo a la cárcel cuando nosotros ya habíamos dicho que era lo que iba a hacer, ¿no? En unos pueblos de la Sierra Norte, a los golpeadores de mujeres los detienen, o en pasado los detenían y los ponían en el monte a picar piedra para que se construyeran cosas en el pueblo. Entonces, una cosa que decían era, si te gusta tanto pégale a la piedra, ¿no? Para que entonces saques la grava para construir en el pueblo.
Y esto a varios pueblos los denunciaron como que estaban ejerciendo malos tratos inhumanos y degradantes, ¿no? Contra estos hombres. En otros pueblos de la Mazateca, en un pueblo se acostumbraba también que quien violaba, robaba algo colectivo, lo colgaban patas para arriba de un árbol del centro del pueblo. Y pues también lo dejaron de hacer porque, pues, Los acusaron. Sí, los acusaron de violación de derechos humanos. Entonces hay como estas tensiones en las cuales, pues, los pueblos pueden tener esta visión de lo colectivo y de la reparación también hacia las familias afectadas. Y por otro lado, un Estado que dice, hasta aquí no se puede y no se puede violentar físicamente a una persona, exhibirla, ¿no? Entonces, digamos, ¿cuáles serían como las propuestas feministas descoloniales que toman en cuenta lo colectivo, los cuerpos racializados? O sea, creo que son muchas preguntas, más bien como que me genera como... Pues bueno, muchas cosas, casi fue una conferencia escucharte, pero bueno, voy para atrás en algunas cosas. Primero reconocer que cuando yo empezaba a entrar a cárceles, di con el documental de Conchita, que el trabajo de Conchita fue una inspiración para mí. Bueno, ella ya sabe, ella hizo la contraportada de uno de los primeros libros de la colectiva, ella hizo empezábamos, creo que el primer libro que publicó la colectiva, Conchita nos puso una epígrafe en la parte de atrás, entonces yo reconozco que el trabajo de Conchita ha sido una inspiración para mí. Pero la otra cosa sobre los temas que tú planteabas, fíjate que yo llegué a las cárceles en un camino distinto. Nosotras estábamos trabajando el tema del pluralismo jurídico y qué pasaba con las justicias indígenas. Y había mucha preocupación porque qué pasaba con las mujeres, con los matrimonios arreglados, con el despojo de tierras, con muchas cosas que hace la llamada justicia indígena, ¿no? Y cuando estábamos, y era un proyecto en el que estábamos el equipo, yo tengo muchos años trabajando con un equipo en Ciesas, que Lina nos conoce bien, Rachel Sider, María Teresa Sierra, Mariana Mora. Entonces trabajábamos en distintas regiones y también nuestras estudiantes de doctorado estaban trabajando el tema de las justicias indígenas. Y cuando pasó todo eso fue cuando pasó lo de Atenco y violaron a Mariana Selvas, que era una estudiante de antropología que yo conocía. Y fui a visitar a Mariana Selvas, esta es una historia más personal de cómo llegué a la cárcel, para ver cómo estaba y conocí a doña Rosalba, su mamá. Y su mamá me dijo, bueno, ustedes se la pasan estudiando, que si la justicia y esto, y ahora cuando las meten a la cárcel no hacen nada. ¿Qué está pasando? Entonces, cuando estuve yo en la cárcel, conocí a Magdalena García Durán, que era esta señora Mazagua, que también fue violada y presa con Mariana, y regresé al equipo de investigación y les dije, oigan, nos estamos rompiendo la cabeza con las justicias indígenas, cuando la justicia estatal está violando y metiendo a la gente. ¿Por qué nadie de nuestro equipo de investigación está trabajando la justicia punitiva, la justicia penal mexicana? Yo quisiera ver qué pasa en las cárceles. Así fue como llegué a las cárceles. Pensando en que todo, que veíamos solo como problema la justicia indígena y no veíamos el gran problema que era el Estado patriarcal. Pero en ese caminar, también nuestras posturas hacia las justicias indígenas fueron matizándose. Porque algo que está pasando no se puede generalizar, también las justicias indígenas son patriarcales, no hay una idealización, hay una cultura patriarcal compartida entre los ministerios públicos y las autoridades comunitarias, y bueno, Margarita ha escrito de esto mucho con lo que es el aparato político. Sin embargo, hay muchas mujeres que han apostado más por transformar sus justicias que por transformar el Estado. Porque si logran una mayor pena para no sé qué cosa, al final terminan ellas sin tener los beneficios de eso, ¿no? Decía, no sé, en algunas mujeres en los Altos de Chiapas, es que si meten a mi marido golpeador por 10 años a la cárcel, el cafetal se va a quedar y me lo van a quitar sus hermanos, y, o sea, yo creo que a ella le serviría más que le pegara la piedra y siguiera trabajando el cafetal, ¿no? Y que tuviera la comunidad vigilándolo, a que se lo llevaran a Cerro Hueco y abandonara la tierra y llegaran después sus hermanos y se la quitaran a ella. Entonces, para muchas de estas mujeres la apuesta por la justicia comunitaria ha sido importante. Y te doy 2 ejemplos así que después hemos escrito sobre ellos.
Uno es la justicia zapatista. La manera en que la ley revolucionaria de mujeres se metió a los espacios, la justicia zapatista es un híbrido de justicia comunitaria en donde se ha metido la ley revolucionaria de mujeres como parte de la justicia. Entonces, para ellas, la resolución de los problemas internos tiene a la ley de las mujeres centralmente, pero no se van con la justicia del Estado. Otro es el juzgado indígena de Cuetzalan, en donde ellas, cuando se empezaron a crear los juzgados indígenas, que era como una pantomima de justicia indígena, porque lo que hicieron fue poner juzgados con abogados indígenas en regiones indígenas en vez de reconocer la justicia propia, ¿no? Entonces llegaban abogados indígenas que tenían la misma formación, que en muchos casos eran racistas hacia su propia gente, ¿verdad? Entonces en Cuetzalan, como había ya un tejido comunitario muy fuerte, ellos dijeron, sí queremos el juzgado, pero el juzgado lo van a tomar las autoridades comunitarias. No queremos que nos manden un abogado. Y entonces las mujeres de la Masehual, que ya se habían peleado con los de la Tosepan porque nos habían excluido y tenían un largo caminar, les dijeron, nosotros apoyamos que el juzgado lo tomemos en nuestras manos, pero queremos que entre las jueces haya mujeres de la Masehual. Y se logró la negociación, y las mujeres de la Masehual entraron al juzgado indígena y están haciendo justicia desde su sentir como mujeres indígenas y desde un largo caminar de sanación ante las violencias. Y ahí, solo como paréntesis, cuando pasó la ley, esta ley que aplaudimos tanto, la ley Lagarde, que tiene un inciso que prohíbe las conciliaciones en casos de violencia doméstica, las compañeras del juzgado indígena no estaban de acuerdo. Porque ellas sí creen que hay posibilidades de conciliación cuando hay contención, no de conciliación que implique que el hombre regrese a la comunidad, a la casa, sino una conciliación. Digo, aquí se me puede hacer otra conferencia sobre esto, que también he escrito en el libro Multiple Injustices, yo hablo de estas experiencias, pero para que un hombre golpeador, cuando pasa por el juzgado indígena, parte de la justicia restaurativa, es que él tome talleres con los masculinos. Y los masculinos es un grupo de hombres, varios de ellos esposos de las Masehuals, que empezaron a trabajar con Beno de Kaiser, de allá de Jalapa, en trabajar la violencia masculina desde otro lugar. Entonces, ellos no pueden volver a la unidad, a la casa, al espacio doméstico, pero no los mandan a la casa. Los tienen en unos espacios que ellos han creado donde ellos pasan por procesos. Bueno, solo por dar algunas ideas. Y por una última cosa es que ayer estuve con Márgara Millán, que viene llegando del Kurdistán, de Rojava, y me estaba contando lo que están haciendo allá sobre las justicias feministas despatriarcalizadoras, y es increíble lo que están haciendo en Rojava, ¿no? Un hombre no puede tomar un rifle para pelear por la autonomía del Kurdistán si antes no toma una especie de retiro de despatriarcalización que dura varios meses. Un hombre con violencia patriarcal no puede tomar un arma. Oh, wow. Entonces yo creo que hay que voltear la mirada hacia varios experimentos que están pasando. Sí. Pues yo no tengo la respuesta hacia tu larga pregunta, pero sí creo que tener las preguntas ya es un primer paso. Sí, Tenemos que sin duda. cuestionarles. Muchas gracias. Solamente voy a hacer un paréntesis sobre la justicia indígena. Hay una película, no sé si la vieron, que se llama Nudo Mixteco, de Ángeles Cruz, una mujer mixteca, ella es la directora y las guiones de ella. Está, creo que, no sé, pero la pueden alquilar en internet. Y ahí se habla justamente, es el caso de un hombre que regresa, de haber estado en los Estados Unidos, regresa, y la mujer, porque él se pasó 3 años o 4 años en Estados Unidos y nunca dio color, nunca dijo aquí estoy, entonces la mujer empieza a vivir con alguien más. Y cuando él regresa, está muy sorprendido porque ya todo el mundo en el pueblo sabe que su mujer está con otra persona. Entonces se crea un conflicto, el hombre no entra a la casa donde está la mujer con otro, pero ella le dice, pero es que yo no supe nada de ti, yo creí que estabas muerto. Y entonces él sigue violentándola, él va a buscarla en una noche y ella tiene un rifle y dispara el rifle y lo mata. Ay. Y entonces la juzgan en el pueblo. Y entonces es en el pueblo donde hace la justicia
Y bueno, pues dicen que en realidad él fue el que llegó con el rifle, ella se lo quitó en un momento del forcejeo, pero ella queda libre y dicen pues el culpable es el muerto, porque en realidad él es el violento y porque en realidad él nunca avisó que estaba vivo y que estaba fuera. En fin, es una película que hay que ver para que vean cómo es la justicia. Es en un pueblo mixteco, se llama Nudo Mixteco. ¿Sí lo vieron? ¿Lo vieron? No, hay que verla, yo no la conozco, hay que verla. Pero Rachel Sider y Carlos Flores hicieron un documental que se llama Dos Justicias. Rachel, mi compañera, y también se los recomiendo. Es más documental, menos entretenido que, menos, cosa dice, seductor que lo que nos estás contando, pero muy interesante, porque es la historia de un joven que se roba unos carros y ellos lo juzgan y les dan los chicáis que les pegan y los acusan de violación a los derechos humanos. Entonces se van a un proceso entre las dos justicias y es como el contraste entre lo que pasa con un joven que se va por la justicia comunitaria y que al final es una justicia. Lo castigan públicamente, pero él pide perdón y lo acompañan, y otro que va a dar a la cárcel. Son las dos historias. Perfecto. Que se va a dar a la cárcel, se vuelve adicto, se mete a la metanfetamina, y el otro muchacho pues está con su familia. Es interesante ver las dos justicias. Bueno, pues no sé quién más, creo que alguien está subiendo la mano, no sé si es Lina. Es Lina. Adelante, Lina. Sí, soy yo. Adelante. Soy yo, Margarita. Ah, sí. Gracias. Bueno, primero, Aida, agradecerte nuevamente la presentación que hiciste, como del libro en su conjunto y un poco de la perspectiva que son los hilos conductores, ¿no? De pensar el tema de las violencias exacerbadas en tiempos de COVID, ¿no? Y qué es lo que eso significa. Y tu capítulo en particular, que me parece que es muy contundente en relación al tema de las cifras. O sea, esa parte me gusta mucho porque no deja lugar a dudas, ¿no? De cómo han crecido los datos de gente en las cárceles, cómo la ley de amnistía no ha funcionado, en fin, como esta parte que es muy fuerte respecto a las dificultades, ¿no? Para realmente pensar en otras formas de impartición de justicia. Yo quería preguntarte, Aida, como volver un poco al tema de la salud, que como sabes es siempre hay como también otro hilo siempre jalando, porque de alguna manera, en esta perspectiva que ustedes planteaban de qué está haciendo la gente, ¿no? ¿Qué hizo la gente en tiempos de pandemia? ¿Qué formas de resistencia? ¿Qué alternativas aparecieron, etcétera? Yo me preguntaba si hubo estrategias de atención, de autoatención, de prevención dentro de las cárceles por parte de las propias mujeres. Ay, se fue Aida. Creo que se le cayó la red. Sí, creo que sí. Sí, se fue y me acaba de hacer una videollamada perdida. Supongo que no le está, que se cayó. Por celular, se le fue el internet. Se le fue el internet. Ay, se le fue el internet a Aida. Qué pena. Bueno, pues sí. Entonces, esperamos a que regrese para que hagas tu pregunta. Ajá, me está llamando Aida. A ver, déjeme ver si la logro. Uy. Aida está en otra llamada, ¿no te está llamando? Lina. Aquí está. Ya estoy. apareció, ya está. Ah, ok. ¿Ya estás? Ya. Ah, ok, te cuelgo. Ya. Te vemos y te oímos, Aida. Lina, adelante. No te oímos, Aida. Pero Aida, escucha. ¿Sí me oye? Tu micrófono, Aida. Sí. Ah, perfecto, ya regresó, se me fue el internet. Perdón, Lina, no sé si puedes, a ver si voy a poder continuar. Dice red deficiente, pero si quieres, Lina, si si no, puedes igual tu quitando pregunta. la imagen, si se pone muy feo, igual quitando la imagen ayuda a mejorar. Pero bueno, no, muy rápidamente, Aida, mi pregunta tenía que ver con si ustedes identificaron estrategias de autoatención, estrategias de prevención, estrategias de cuidado al interior de las cárceles. O sea, en este esquema de... Se cerró tu micrófono, Lina, se cerró tu micrófono. No, Lina. No, sí se escucha. No, sí le estamos escuchando. Ay, qué raro. No, ya lo sé. Está muy inestable mi red, qué pena. No, yo no.
Yo no escucho a Lina, perdón. Tiene el micrófono apagado. No, sí se le oye. Ah, yo no la oigo. Sí. Parece que no voy a poder. Sí, Ay, Aida, sí la escuchamos. Ya, Bueno, ya te Lina, chicas, te no, escuchamos. si quieren se las transmito Está, a quienes Alicia. están allí en la... Ya ¿Ahora te sí, escucho, Aida? ya te escucho, ya te escucho. Parece que sí, pero me aparece mucho mensaje que dice red inestable, red inestable. A ver qué tanto aguanto. Sí, Bueno, las vamos a intentar. estrategias de autocuidado. Me quedé estrategias de autocuidado, Lina. Sí, de autoatención que desarrollaron las propias mujeres dentro de las cárceles, ¿no? O sea, frente a esta ausencia total del Estado, frente a ni te doy diagnóstico, ni te atiendo, y mucho menos doy el medicamento, etcétera. Porque una de las cosas que han documentado otros colegas en el caso de Colombia, por ejemplo, en las cárceles colombianas, fue cómo empezó a circular panela, en fin, hierbas que tienen que ver, sí, la panela mucho para la gripe, etcétera, o sea, formas de atención con lo que había a la mano para que la gente adentro pudiera también como resolver. Y curiosamente, además, circulaban bienes destinados a la salud que era lo único que hacía un hilo conductor entre diferentes pabellones, o sea, incluso pabellones donde estaban presos políticos, donde estaban presos comunes, donde estaban en fin, ¿no? Como que también al interior se generó una dinámica nueva por la misma crisis. Entonces, me pregunto un poco si eso lo encontraron aquí, ¿no? En cómo se fue resolviendo. Y mi otra pregunta, Ida, el caso de Aurora me pareció súper fuerte, no solo el caso en sí mismo, sino las consecuencias, porque las consecuencias te hablan de una revictimización y de un proceso de represalia evidente por parte del Estado frente a un acto básico que es la demanda por ayuda, o sea, es la demanda de vayan a visitarla y finalmente esto tiene estas consecuencias y como ustedes lo dicen, frente a eso nos planteamos qué tipo de acompañamiento es el que podemos dar también, ¿no? Hasta dónde, qué estrategias y qué aplicaciones. Y en ese sentido, por ahí va como mi segunda pregunta, Aida, si esto qué significó también y qué reflexiones nos plantea también frente a nuestro propio acompañamiento desde fuera, ¿no? Como académicas, como investigadoras, activistas, etcétera, en la urgencia de la acción, pero al mismo tiempo sin tener todo el pulso de lo que el propio Estado es capaz de hacer, ¿no? Eso me pareció fuertísimo, dolorosísimo. Entonces, bueno, como preguntarte un poco por ahí y agradecerte el panorama de América Latina, que también es como impresionante y me quedé con ganas de saber más cómo hicieron ese catastro, ¿no? Como que, porque es toda una apuesta también metodológica, política, etcétera, de poder indagar, de poder dar cuenta de lo que pasó. Una de las cosas que nosotras hemos encontrado es que la pandemia implicó una ruptura y en esa ruptura otros actores emergieron a hacerle frente a la crisis, ¿no? Es un poco lo que documento yo en el capítulo sobre las parteras. Entraron a hacerle frente a la crisis. Pero una vez la emergencia teóricamente pasa, vuelve toda la normalidad, ¿no? Es decir, vuelven a ser marginadas, el Estado se cierra completamente, ¿no? Entonces me parece que esto también nos plantea preguntas respecto a posibilidades, ¿no? Hacia dónde, qué se queda, qué se transforma y qué significarían otras estrategias distintas para un problema que, como tú bien lo señalas, en la cárcel, el tema no es que no había, o sea, el tema no es que la pandemia agravó las condiciones de salud, es que ya eran absolutamente deficientes y sin posibilidad de acceso. Entonces, ¿qué se perfila en esa perspectiva también, ¿no? ¿Hacia dónde podemos como caminar por ahí? Esa parte como me interesa mucho, ¿no? Más allá de el teóricamente periodo de la pandemia, como hacia dónde empujarle. Eso, Aida. Muchísimas gracias por el texto completo y por tu exposición y reflexión. Gracias, Lina. Ahora le damos la palabra a Ida y después Conchita va a querer hacer una pregunta y si no hay nadie más, con eso terminamos el seminario. Pues parte del problema de la famosa certificación, Lina, es que acabó con todas esas posibilidades de autocuidado. Porque antes, pues ellas podían sembrar sus hierbas. Había Rosita Salazar tiene un poema que se llama Dedico este poema a las hierbas, o a las hierbas que curan las enfermedades. Luego te lo paso a ti es un poema precioso que escribió una mujer náhuatl. Todo eso se acabó,
porque la modernización de las cárceles implicó que se vean muy neat, entonces no pueden tener macetas, no pueden tener hierbas, no pueden meter comida, no pueden hacer nada que no sea en estas, no todas las cárceles están certificadas, solamente puedes agarrar tu tarjeta en la que te deposita tu familia y comprar comida chatarra. Antes se hacían sopes, quesadillas, podían hacer té de hierbabuena, té de manzanilla, ahora no pueden nada. Entonces ha sido también esta visión, y si lo pensamos en un sentido más amplio, es todo el paradigma de la modernización y del progreso, ¿no? Que arrasa con los saberes locales en nombre de este visión de avance, que en el fondo es una destrucción de la vida, ¿no? Porque lo que les llega es lo peor, son sabritas y chetos y les quitan sus macetas, ¿no? Entonces sí, el COVID en esta cárcel en especial llegó en un momento muy difícil. Y pues un gran cuestionamiento a quién recurrimos, qué hacemos con derechos humanos, ¿no? Y por ejemplo, platicando con las compañeras de la red, porque mucho de esto pasaba y estábamos en reuniones políticas con la red. Ellas nos decían, es que a nosotros lo que nos ha funcionado es la protesta pública. Váyanse y párense enfrente, hay que presionar con la protesta pública. ¿Cómo haces eso cuando Jalisco Nueva Generación está adentro y afuera? Cuando estás en comunidades tomadas, ¿cómo pones el cuerpo ahí, no? Poner el cuerpo ahí nos implica riesgos de vida, ¿no? Entonces, sí, son interrogantes muy, muy difíciles. Yo creo que en ese sentido, pues sí, las campañas internacionales, es más fácil que las compañeras de Ecuador denuncien, están allá, a que yo vaya y haga una huelga de hambre enfrente de Atlacholoaya, ¿no? Y de todas maneras, te digo que como colectiva estamos en una cuerda floja. Nosotros creemos que ellos ya saben quiénes somos. Nos tienen súper prohibida la entrada. Ya, ahorita vamos para el 3er año en que no podemos entrar a la casa, trabajando con mujeres excarceladas. Y bueno, tenemos un fiscal en Morelos que tiene acusaciones muy fuertes de su vínculo con el crimen organizado y es el fiscal del Estado, ¿no? Entonces sí, estamos caminando sobre vidrios, ¿no? Y bueno, pues yo en este momento lo que creo, para esto, pero para muchas de las luchas que están ahí en el libro, no solo para esto, ¿no? ¿Qué haces con el ataque a las luchadoras de derechos humanos, ¿no? Acaban Lagunes, que lo desaparecieron. ¿Qué hacemos? Si te vas a Michoacán y se pone Lucía Lagunes en una protesta, va a pasar lo que pasó con la mamá de este joven ayer, ¿no? De la mujer de Celaya que desaparecieron ayer. O sea, ahorita las defensoras de derechos humanos estamos trabajando en un campo minado. Entonces yo creo que para todas ahorita tenemos que articular alianzas transfronterizas. Tenemos que sacar información y que haya presión internacional y que puedan tener la voz quienes no están ahorita en el foco rojo de la violencia. Creo que es un momento en que urge tener este tipo de alianza. Sí, muchas gracias, Aida, muchísimas gracias, muy claro. Conchita, por favor, tu pregunta. Ya veo. ¿Sí se escucha? ¿Sí se escucha? ¿Escuchas? Sí. Bueno. Pues nada, Aida, como siempre agradeciéndote todo el aprendizaje, todo lo que aprendemos escuchándote. Tú sabes que siento una gran admiración por tu trabajo y pues nada, yo la verdad es que me sigo emocionando y además me sigo indignando porque me quedé pensando que hace ya cerca de 20 años que yo trabajé durante 4 años en la cárcel de lo que era entonces Santa María Ixcotel, y es el trabajo que tú conoces muy bien. Y sin embargo, bueno, posteriormente escribí el artículo sobre Tanibet, que lo publicamos también en un libro colectivo que tú impulsaste, y ahorita escuchando nuevamente y leyendo todo lo que pasó con esta compañera, con Aurora, por la cuestión de la pandemia, pues digo, ¿ha cambiado algo? ¿Han cambiado algunas condiciones? No, yo creo que al contrario, se ha ido agudizando cada vez más por todas las contradicciones que se han ido como sumando, que tiene que ver con el narcotráfico, ya más claramente
el control que antes decíamos, sí, pues controlan las cárceles. Yo me acuerdo que desde Santa María Iscotel decían que ya estaba controlado por el narco, ¿no? Pero era una cosa así como que todos lo sabíamos, ¿no? Pero como que se ocultaba, ¿no? Y ahorita ya no hay un ocultamiento. O sea, el control está en manos del narcotráfico y yo no dudaría que son todas las cárceles de este país, ¿no? Todos los cerezos, centros ¿no? De detención, etcétera. Entonces, y veo que seguimos en la misma sintonía de vigilar y castigar, ¿no? Que ya nos lo decía Foucault, ¿no? Que hay que vigilar y castigar, porque en este momento acabo de aprender lo que decías tú sobre la impunidad y la punidad. Uno siempre dice, es que este país está lleno de impunidad, ¿no? Y por la impunidad es que ocurre todo esto, ¿no? Y entonces, ahorita cuando tú dices, bueno, ante la impunidad, que es la punidad, entonces hay que castigar, ¿no? Entonces estamos como dentro de este círculo vicioso, ¿no? De que estamos viendo los efectos, pero que no se ven las causas que están provocando toda la cuestión de los delitos de la pobreza, ¿no? O sea, toda esta contradicción que hay de un país injusto y desigual, ¿no? Y de un proceso de un capitalismo salvaje, etcétera, etcétera, que ha ido provocando una serie de nuevos delitos y que tiene que ver con la pobreza, ¿no? Entonces, sin embargo, se sigue vigilando y castigando, pero no se ven las causas que están provocando todo este caos, ¿no? Caos social, ¿no? Caos económico, o sea, esto es lo que me parece a mí terrible, ¿no? Terrible, porque no podemos, como que no pudiéramos salir, pues, ¿no? Ya, al contrario, cada día más violencia, ¿no? Institucionalizada, como tú lo dices incluso en el artículo, cada día hay más y más y más y más violencia, más miedo, ¿no? Más miedo de todo, ¿no? Entonces, me parece terrible. Todos los días vemos no localizada. Eso se me hace tremendo a mí, de verdad, cada vez que me llega el mensaje de que difunden, ¿no? Niñas de 15 años, de 14, mujeres de 20, o sea, es tremendo, tremendo lo que nos está pasando como país, como sociedad, ¿no? Entonces, es ahí donde yo me cuestiono, y cuando leo lo tuyo y te escucho, y digo, bueno, ¿qué podemos hacer, no? ¿Cuáles son las alternativas para salir de todo este caos, de toda esta, pues, miseria humana, no sé cómo llamarle, ¿no? Pero se me hace de verdad muy doloroso, ¿no? Para todos y todas. Más que pregunta era echarme el rollo, deshogarme, como dijeran las mujeres, pues, yo me deshogo, ¿no? Yo me deshogo contigo, ¿no? Entonces, pues bueno, es eso. Y gracias, te mando besos, te quiero. Yo quisiera comentar que, bueno, se imaginan, yo ahorita estoy trabajando con la cárcel y con las madres de desaparecidos, o sea que cotidianamente me siento así como abrumada, ¿no? Y decir por dónde, si a ti te bombardean, pues yo tengo no sé cuántos chats donde, bueno, ayer mataron, no sé si saben, mataron a una compañera de Celaya. Y una de mis estudiantes, Elena Fabra, trabajaba con ella. Entonces ahí estoy dando terapia a Elena porque acaban de matar a una de la mujer con la que trabaja, ¿no? Entonces, realmente sí es abrumador. Pero yo quisiera, por un lado, yo siento que así como hay abrumadoras cosas, pues el cuidado de la vida en muchos lugares también está pasando. Y que es importante también focalizar a estas experiencias, las parteras con las que trabaja Lina, las compañeras de las CAMIS, las mismas madres que están ahorita, la colectiva con la que yo trabajo aquí en Morelos, que se llama Regresando a Casa Morelos, no solo están buscando a sus hijos, están yendo a las escuelas, tienen un eje de escuelas en donde hacen trabajo de prevención. Y ellas se declaran a sí mismas constructoras de paz y traen toda una apuesta por ahí, ¿no? Entonces yo creo que también están pasando cosas que dan esperanza. Ahora yo así como más como políticamente, algo que he estado pensando mucho, y no es mi tema, pero yo creo que urge,
urge el trabajo contra masculinidades violentas con jovencitos. Yo creo que ese es un foco rojo. Ahí están ellos teniendo ¿cómo se dice? Su lumpen proletariado, que es muy fácil de capturar para volver los sicarios cada vez más chicos. Están entrando desde la secundaria. Y yo creo que el trabajo de hormiga con los jovencitos, yo nunca he trabajado con jóvenes, pero sí lo veo como un foco, como un espacio político bien importante, ¿no? Tenemos que trabajar con los chavitos antes de que lleguen ellos, ¿no? Yo estoy en un pueblo tomado, yo vivo en Ocotepec, Morelos, y ahorita aquí está bajo los 4 letras, como le llaman, y es un desmadre aquí. Probablemente yo me voy en 2 meses y me voy en parte también a quererme salir de este espacio, pero platicando con gente de la comunidad, un viejito me decía, ¿cuándo nos empezaron a secuestrar a los muchachos? Y le digo yo, don Tomás, y hay muchos muchachos secuestrados. De aquí, me dice, de aquí nos los secuestraron, ¿no? Entonces, sí, yo creo que políticamente, pues es un espacio. Digo, también hay que proteger a las muchachas, pero porque hay muchas feministas que plantean que el trabajo con los hombres no es nuestra bronca, ¿no? Que ya nos cansamos, no los vamos a reeducar. Pero como yo tengo un hijo varón, yo sí creo que el trabajo con los chavitos es también una responsabilidad feminista. Sí. Y pues hay una beta que hay que explorar más, ¿no? Yo ahora me he empezado a acercar más tengo un aliado aquí en Morelos, él se llama Hugo Rocha, es un colombiano, que se formó también, es de la red de Beno y de ellos, y pues a Hugo lo he estado invitando a venir a Guerrero a trabajar en el proyecto de Inés Fernández en la Casa de los Saberes, va a dar unos talleres con los jovencitos de secundaria. Y bueno, pues hacer alianzas para mover ese tipo de propuestas. Bueno, gracias. No sé si hay alguien más o cerramos aquí. Yo quería agradecer a Aida muchísimo y también además de agradecerte, bueno, un aplauso por supuesto. Decirte que este año entre todas, entre Patti, Liz y todas las que estamos aquí, se creó este seminario de este año que se llama Paradigma Feminista de los Cuidados frente al avance global de los conservadores. Y entonces, estas primeras 3 o 4 sesiones que tenemos es sobre violencia. La vez pasada con Arely Veloz y Elizabeth Mayer vimos lo del neofascismo y los cuidados, el caso de México y Baja California, que fue muy interesante también, y ahora pues contigo vemos estas diversas violencias que suceden en las cárceles. Por supuesto que siempre estarás invitada al seminario, te voy a mandar el programa, cuando puedas pues te conectas si quieres, porque siempre tu inteligencia y razonamiento nos puede dar muchas luces. El próximo, en el mes de junio, para el 28 de junio, tenemos la invitación que Lina Berrio le va a hacer a Ángela Figueiredo sobre nuevas formas de reconfiguración de la derecha, porque también ese es un tema que estamos viendo, o sea, cómo se está reconfigurando la derecha, ¿no? Nosotros tenemos estos planteamientos feministas de qué hacemos con los jóvenes, cómo les quitamos ese lavado de cerebro sobre que lo que hay que hacer es consumir drogas y tener mucho dinero y usar los Nikes y usar todas estas prendas de marca, que es lo que les están vendiendo, ¿no? El capitalismo, así que yo creo que es lo que decía este señor que hablaba contigo cuando decía, pero es que los están apresando en el cerebro, ¿no? Les están dominando, les están transformando las ideas, dándole valores mercantiles, valores que tienen que ver con las empresas. Yo una anécdota sobre esto es que me impresionó mucho cuando mi nieto estaba en secundaria, creo, aquí en la escuela. Una de las tareas que le dieron es reconocer los logotipos de diferentes empresas. Le ponían logotipos de empresas para que reconocieran, es una Nike, es increíble, y eso se lo pusieron como tarea en creo que era tercero de secundaria. Es increíble. Yo entonces me pareció que yo le dije, no, eso no tiene valor, ninguno de esos sellos tiene valor. Lo que es valuable y lo que es valor es considerar a las personas, el trato con la gente, ser amable, ser cortés, ayudar. Entonces todas estas cosas era como una contrapropuesta
contra la escuela, ¿no? Y eso es lo que les importaba, ¿no? Ahora ya mi nieto va a cumplir 20 años, ya es otra cosa, pero yo me acuerdo que desde entonces, ¿no? Cuando tenía, qué sé yo, 13, 14 años, le estaban metiendo eso en la cabeza. Entonces yo creo que la sabiduría de este señor que te dijo que no es que los capturaran físicamente, sino que los capturaran mentalmente, es totalmente cierto, ¿no? Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Nosotros tenemos aquí un diploma para ti, una constancia, para ti otra para Patti, que fue la que hizo que tú vinieras. Y la constancia dice, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología Social otorga la presente constancia a Rosalba Aida Hernández Castillo por su ponencia a las diversas violencias dentro del Seminario de Género, Paradigmas Feministas de los Cuidados frente al avance global de los conservadores. Y luego tiene la fecha y te lo vamos a hacer enviar, y lo vamos a enviar junto con nuestro último libro del seminario, que es